Hola, hola, hola a todos. Acabo de hacer un vídeo ayer sobre un tema muy importante que explica la diferencia creciente entre el idealismo y la realidad, ¿no? Se llama Marxism, Socialism and the Widening Gap. Está en inglés, pero espero ¿no? que algunas personas lo puedan entender y todo. O sea, por eso estoy haciendo este video ahora, para resumir un poco lo que ahí dije. No voy a hacer un video tan largo, pero quiero algo que salga en español también porque es importante. Eh, Tal vez sean, no, la selección de lenguas explica un poco, ¿no? Lo que se puede hablar en cada una de ellas, porque son dos mundos aparte, pero es importante de todas formas intentar, ¿no? Aclarar algunos términos. Ese tema, lo que estoy explicando ahí es, ¿no? Mi visión de lo que simboliza, ¿no? La aparición del marxismo-leninismo en la escena filosófica mundial. Obviamente el socialismo, el comunismo y todo más, sobre todo el marxismo-leninismo, se entiende como una teoría económico-política aplicada, ¿no? Pero es también clasificado dentro de la filosofía. Está integrado, ¿no? Pero filosóficamente hablando tiene más importancia. Todo lo que es filosófico siempre está primero, ¿no? Está encima de todo. Entonces, desde el punto de vista filosófico, Marx viene, ¿no? de la corriente de Hegel y de todo el idealismo alemán, que es una cuestión parece bastante importante. Yo no soy experto en ese tema. Hay personas que saben mucho. O sea, hay una historia ahí dentro de Alemania que es fuerte y que es distinta a todo lo que pasa en el resto de países de Europa y del mundo en general, ¿no? Pero la filosofía alemana es otro mundo, ¿no? Creo que las personas tienen que aprender a hablar alemán incluso para poder entender, porque palabras pueden tener diferentes significados y la cultura alemana, ¿no? Y el momento en que Alemania vive, que es diferente al resto de países, ¿no? Cada país tiene una, ¿no? una etapa diferente, cada cultura lingüística sobre todo tiene un momento histórico diferente que no siempre compaginan, ni siquiera si están en el mismo continente. Entonces, ya entender eso es otra cosa. Ahora, lo que sale de Marx ahí, por una parte viene de sus raíces judías, pero también arrastra todo eso de la filosofía alemana y se mezcla un poco, todo el mundo habla de eso, ¿no? Se mezcla un poco con el socialismo francés, eh, que es una tradición también de otro tipo, eh, filosófica fuerte, ¿no? Voltaire, y sobre todo hablamos de Jean-Jacques Rousseau y Diderot. Pero atrás de ellos hay otras personas, obviamente, ¿no? Eh, Ese socialismo francés tiene una corriente muy distinta a la de la alemana, ¿no? Y luego Marx termina mudándose al final de su vida a Inglaterra, que está en un proceso bien avanzado de la economía política, ¿no? El empiricismo inglés se diferencia del racionalismo continental europeo por esa parte, ¿no? Porque es muy orientada a la economía, ¿no? Todas las partes, Hume, tanto Hume como Locke y David Bacon trataron temas económicos en su momento, son economistas también. Entonces ahí vemos, ¿no? En oposición a Descartes. Ahora, ese toque geográfico del pensamiento geográfico, ¿no? O lo que sería la geografía del pensamiento que influenció a Marx y a toda ¿no? la teoría de ese momento, tuvo mucho impacto en el resultado final y por eso fue una teoría erudita. Pero hay muchas cosas también, ¿no? Se estaba buscando ya desde entonces encontrar una solución, ¿no? Tanto al problema del extremo abuso que existía en el capitalismo naciente, como el colapso que existía, ¿no? Para las élites que estaban implicadas en todo eso, el desgaste de la esclavitud, varias cosas estaban en contexto, ¿no? El esclavismo había desgastado las potencias coloniales europeas, llevándolas a implementar sistemas nefastos para la misma Europa. Entonces, claro, el comunismo era de una corriente primaria,
O sea, bastante importante y se volvió muy, 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 muy importante todos los intelectuales de Europa y del Occidente en general. Después llegó a Asia, ¿no? Con un poco de retraso y se volvió también, ¿no? Ahora eso no está ocurriendo, obviamente existen versiones liberales de izquierda y todo, pero no existe ya ese crecimiento teórico, se detuvo desde principios del siglo XX y su implementación se dio y tal. Y no va a haber otra vez por ¿no? el futuro cercano otro crecimiento teórico ahí. Lo que tenemos que hacer es interpretar lo que pasó. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, lo que vemos, si hacemos un zoom out más allá, todavía vemos que hay, claro, que esa teoría eh, revela cómo para sobrevivir necesitábamos separar, ¿no? Llegar a una cosa idealista, eh, ¿no? superior para poder contrarrestar ¿no? la práctica nefasta en la implementación de las realidades estatistas que existían en ese entonces, sean monarquías o repúblicas, lo que estaba pasando, lo que sea que estaba pasando en ese proceso, las colonias también, ¿no? Entonces en la filosofía se ve esa división entre el idealismo y la realidad de los hombres. Entonces, claro, entramos en el iluminismo, que era idealista por naturaleza, por lo que se decía, ¿no? Por lo que se entiende que debía hacer. Lo, lo real, lo racional es lo real, ¿no? Decía todos esa corriente iluminista, ¿no? Lo racional, lo que se puede racionalizar puede convertirse en realidad. Y la otra opción dice lo contrario. Entonces, eso es complejo, pero eso es como el patrón que se ve y que va a subsistir. Ahora, lo que estamos preguntando aquí es si realmente eso no está bien, porque lo que se observa es que también aumenta, ¿no? la potencia de las guerras, aumenta la destrucción humana, aumenta ¿no? las partes oscuras, ¿no? Se puede argumentar, incluso en nuestros tiempos, que existe más cantidad de esclavos ahora que en el pico de la esclavitud, ¿no? En números totales, obviamente, no en proporción, pero no, hay de todo, ¿no? Hay tráfico humano, drogas, o sea, el sufrimiento humano es como más complejo. Hay más felicidad y más tristeza, eh, hay más violencia y al mismo tiempo más desarrollo y más paz, ¿no? O sea, el centro se ve beneficiado del mal que pasa en la periferia, pero ese mal que provoca el centro causa desgaste. Entonces, al final vemos que sí, desde la Unión Soviética decían ellos, claro, el sistema fracasó, entre comillas, ¿no? Pero el imperialismo ruso podía vivir con el alma tranquila porque no estaba explotando otros países. En ese idealismo, las élites realmente se curaron y ahora están arrepentidos porque vemos, ¿no? lo que está pasando con la guerra en Rusia. El comunismo se da en ciertas sociedades donde se alcanza el colapso, por eso pasó en Cuba, por eso pasó en la Unión Soviética, en Rusia, en esos países, ¿no? tenían ciertas características psicosociales, de madurez social que los llevaba a eso, que Occidente cada vez se está aproximando más a ese colapso. Entonces el comunismo es como una pausa grande que se intentó experimentar para ver lo que pasaba y obviamente ya se sabía que no iba a dar resultado. No se le dio justamente las no se le dieron las herramientas para que funcionara desde el principio. Entonces obviamente fracasó. Pero eso no quiere decir que no vaya a pasar otra vez o que hayan otras cosas mejores que se puedan hacer. Ahora, obviamente no de la misma manera que se implementaron. Ese idealismo radical es lo que dañó toda la teoría. Entonces por eso estamos hablando de eso, que el idealismo extremo no es bueno. Entonces parece que es irreversible. Que cada vez personas vayan a hacer teoría idealista, super ahí abstracta, y que la realidad de los hombres sea más cruel en determinados momentos. Entonces, no estamos de acuerdo con eso. Se tiene que cambiar o se tiene que cuestionar
¿realmente vivimos en el mejor de los mundos o no? Hay filósofos que dicen que sí, que vivimos en el mejor de los mundos. Hay otros que dicen que podría ser mejor. Creemos que podría ser mejor. Entonces el idealismo no es momento para explotarlo, ¿no? Y por eso debe haber conexión. Y ahí conecto con mi otro artículo que está ahí también, creo, no sé si en inglés o en español, el imperio metafísico, ¿no? Ese artículo que tengo en medium.com, que pongo aquí en los enlaces en las descripciones de este vídeo. Entonces ahí usted va a ver qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Se debe desconectar. Debe haber a pesar del aumento de la tecnología, no es necesario que todos los continentes estén conectados con la misma internet, con las mismas redes sociales. O sea, las personas que tienen poder están sufriendo porque están viendo en tiempo real lo que se hace en la periferia o lo que hacen, ¿no?, otras culturas que están en otros ritmos, y ahí está el problema, que culturas y sociedades que llevan un ritmo de madurez psicopolítica están en contacto con culturas y sociedades que tienen otra madurez psicopolítica. Entonces, o nos nivelamos o nos jodemos. O sea, hay un retroceso, porque puede caer la sociedad occidental por ese mismo hecho. O sea, ya en 30 años, solo 30 años después de la caída del comunismo, ya están cayendo en las mismas picardías. Siempre lo he dicho, hace un año o dos, el comunismo no fue inventado para salvar a los pobres. Eso es para los amateurs. El comunismo fue inventado para controlar la perversidad y los problemas en los que cae una élite que tiene que reprimir para poder ser élite, y tiene que reprimir a nivel mundial. Entonces el comunismo fue inventado para una autocorrección del sistema. Entonces, ojo con eso, que para eso fue que se inventó. Y entonces 30 años después ya se ve la decadencia, y el internet puede ayudar a acelerar ese proceso. Las redes sociales, todo este control exagerado de las personas está hiriendo tanto a los controlados como a los que tienen poder. Entonces ahí se les fue un poco están queriendo encontrar un nivel correcto de un balance, pero se les fue parece, y esas cosas a veces son irreversibles. Entonces conviene desconectar, ¿no? Seguir viviendo en una comunidad de naciones, un mundo unido, pero a la vez desconectado en cuanto a la información y a la tecnología visual, sobre todo lo visual, porque lo que yo estoy diciendo aquí puede afectar a personas en otras partes del mundo. Entonces la gente está actuando de más y está recibiendo choques muy fuertes, y los más débiles son los que están perdiendo poder por eso. Los que tenían poder son debilitados más rápidamente por esos choques. Entonces, ojo con ese tema, muy sutil, no cualquiera puede entenderlo, pero eso lo tenemos que estudiar con la tecnología, ¿no? El desarrollo de la tecnología, hasta dónde nos va a llevar y por qué está dándose que, claro, el mundo material real no avanza casi, no se cambia mucho de un siglo a otro, y el internet y todo lo que es visual va a paso superacelerado. Ya para un poco, ¿no? En los últimos 5 a 10 años bajó la rapidez, pero sigue avanzando. El control, el vicio por el control va acelerado, y es un tema muy importante que tiene que preocupar, como dije antes, tanto a los opresores como a los oprimidos. Y entonces lean mis otros artículos para entender tanto el artículo sobre la distancia entre el idealismo y la realidad, como el del imperio metafísico, que creo que está en inglés y en español algunos, pero vean eso ahí y si quieren terminar de entender este tema. Si no, con este video bastó. Bueno, eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias, saludos desde Brasil. Estoy aquí en el área rural a 1 hora de Sao Paulo. Por el momento, en el verano nórdico e invierno austral. Adiós.